Buenas noches, hermanos, bienvenidos a cada uno. Me quedo con un pedazo de cada una de las palabras que se leyeron hoy. Amén. Me quedo especialmente con lo que leía Caro, ¿no? Con que cada uno se pueda examinar y que el Señor lo libre de los pecados Amén. que cometemos y de los que nos son ocultos. Nosotros pecamos de tal manera durante todo el día que hay pecados que ni siquiera nos damos cuenta que son pecados. Por eso el salmista pide que el Señor nos libre de esos pecados. La voluntad de nuestro Padre es que seamos sabios, ¿no? Y que inclusive aprendamos a leer entre líneas hasta esos pecados que nos son ocultos. Porque gracias a la obra que hizo Jesucristo al morir y resucitar, nosotros tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Nosotros dejamos de tener un espíritu de vida, el espíritu de aire, de vida común, y tenemos un Espíritu Santo, un espíritu redimido gracias a la sangre de Jesucristo, que día a día nos enseña, día a día nos habla. Por eso se plasmó la Biblia en nuestro corazón y la palabra mora en abundancia en medio nuestro. Cada vez que nosotros decimos que tenemos que parecernos más y más a Jesucristo, está diciendo que cada vez tenemos que ser más y más parecidos a lo que dice la Biblia. Dice que fue el verbo hecho carne, dice que fue la palabra de Dios viva. Jesucristo era palabra, era un ser humano igual que nosotros, ¿no? Vivió en la tierra, tenía las mismas necesidades, padeció hambre, ¿no? Padeció sed, iba al baño, hacía todas las cosas igual que un ser humano común, pero con la diferencia de que pudo sujetarse a cumplir absolutamente toda la palabra del Señor. Por eso es el verbo hecho carne. Y nosotros nos tenemos que parecer día a día más a Él. Esto se hace con fe, esto se hace creyendo y dependiendo de Jesucristo. Amén. No es la fuerza de voluntad que uno tenga, porque es el mismo Espíritu Santo que Él te da el dominio propio. No es vos teniendo dominio propio. No, tenemos un Espíritu Santo que nos da dominio propio. ¿Se entiende? Entonces es necesario que uno conozca absolutamente toda la palabra de Dios para día tras día no padecer el espíritu de depresión masivo que hay sobre la tierra, para que día tras día no padecer las frustraciones, los complejos, ¿no? Las miserias, las tristezas y cada una de las cosas que padece los seres humanos comunes y corrientes y los cristianos que no se sujetan a la voluntad de Dios. ¿Es claro? Hoy vamos a hablar de algo muy importante que nosotros como cristianos padecemos muchas veces y no tenemos una vida completa por no esforzarnos a ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lo pueden estar prendiendo fuego dentro de un horno, pueden estar calentando el horno, ¿no? Y uno puede estar cantando alabanza. Dice que el que está alegre canta alabanza, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios. Entonces, para estar cantando alabanza uno tiene que tener la alegría de estar en el Señor, ¿no? Es estar alegre, tiene que estar siendo lleno del Espíritu Santo. Uno puede estar metido en el foso de los leones y puede ser rescatado por medio del Señor. El Señor puede cerrar la boca del león. Dice que el maligno anda suelto como el león rugiente buscando a quien devorar. El Dios en el cual creemos, Jehová de los ejércitos, y su Hijo Jesucristo, gracias a su sacrificio, tiene poder para cerrar la boca del león cada vez que venga a querer devorarnos y hacernos padecer. Pero es necesario que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Es muy importante tener en cuenta cómo vive uno en lo cotidiano y por lo general a uno le va conforme a su fe. A uno le acontece conforme a las decisiones que toma cuando se levanta, ¿no? A no ser que, digamos, para ganarte la lotería, primero tenés que haberlo jugado por lo menos, ¿no? Por lo menos. Entonces uno muchas veces espera tener una gran bendición de parte de Dios sin hacer absolutamente nada, sin siquiera jugar a la lotería.
Sin siquiera, ¿no? Diciendo, yo nunca gané la lotería. ¿Saben qué? Yo nunca me gané la lotería. Yo nunca me gané un número a la quiniela. Yo nunca me gané un premio en el bingo. ¿Saben por qué? Porque nunca fui. Porque nunca jugué. Así que vayan con fe al bingo. No. No. Empiecen a creer verdaderamente en el Señor para que les acontezca cosas buenas. El otro día, anoche, hablábamos con Lolo y decíamos, vos para tus hijos, ¿qué querés? ¿Una vida sufrida? ¿A alguien le gustaría que su hijo viva durante toda su vida paliando un trabajo de hacer pozos, por ejemplo, ¿no? No hay nada indigno en hacer pozos, ¿no es cierto? No hay nada de malo. ¿Pero te gustaría que tenga un trabajo mejor tu hijo o que haga eso toda la vida? Cualquier persona que tuviera hijos. O sea, no, si Dios lo pone ahí, que haga pozos toda la vida. Pero, ¿no? Dice la Biblia que si uno es llamado siendo esclavo, quédese como está. Pero si puede hacerse libre, hágase libre, ¿no? Lo mismo pasa con el pecado en nuestra vida. La voluntad de nuestro Padre es que lo denunciemos, que nos podamos arrepentir para librarnos de ese pecado, para no ser más esclavos de ese pecado. Hoy vamos a dar una parte del estudio, la otra parte del estudio la va a dar Gaby el sábado que viene seguramente. Y la maravilla de ser un predicador cristiano dependiente es que el Señor revela lo que tiene que decir a su congregación como a Él le place, durante la semana, durante el día. Como testimonio me ha pasado estar un mes armando un estudio bíblico y el día de dar el estudio el Señor me dice, no das eso, no vas a hablar de eso, vas a hablar de esto. Entonces hoy lo que necesitamos los cristianos, y por lo menos esta parte del cuerpo, es vivir una vida digna como cristianos. Nuestro Padre no quiere que vivamos una vida fea, una vida triste, ¿no? Una vida amargado, una vida insípida, una vida sin matices, una vida común y corriente. Porque hasta Daniel, siendo quemado, tenía gozo. La voluntad de nuestro Padre es que nosotros estemos con gozo y alegría, llenos de frutos de misericordia, con paz, benignidad, templanza, amor, fe, mansedumbre, paciencia. Estas cosas son la voluntad de Dios para nuestros hijos. Si uno vive afanado, turbado, amargado, enojado, ¿no? Triste, ¿no? Afanado, sepa que no es la voluntad de Dios esa, ¿no? Que esos son padecimientos por malas decisiones, son consecuencias por no decidir bien, porque no es la voluntad de Dios que uno padezca a no ser por causa del Evangelio. La única voluntad de que uno padezca es por causa del Evangelio, de parte de nuestro Padre. Si uno no está padeciendo por causa del Evangelio, está padeciendo por consecuencias de tomar malas decisiones. La voluntad de nuestro Padre en esta noche es que nosotros no padezcamos más por esas consecuencias, sino que tenemos la posibilidad de enfocarnos en su voluntad y de sernos el verbo hecho carne, que la palabra se haga carne en nosotros, que nosotros nos parezcamos a Jesucristo, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos dé ese dominio propio. El estudio de hoy se llama bondad y severidad. Yo voy a hablar de la parte severa del Señor, la parte que muchos no nos queremos enterar de cómo es nuestro Padre con respecto a nuestros hijos, porque nuestro Padre no es como nosotros como padres. Nuestro Padre es justo, ¿no? Y no ama como amamos nosotros, de una mala manera, ama de una manera justa. Es por eso que Jesucristo murió y padeció y tuvo que cargar con toda la ira del Padre sobre Él para que nosotros tengamos acceso al reino de los cielos. ¿Se entiende? Siempre lo digo, no fue gratis. La salvación no es gratis. Fue paga la salvación. Alguien la pagó. Ese fue Jesucristo. No para que nosotros despilfarremos
sino para que nosotros consideremos y veamos de qué manera nos amó al mundo, Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a leer Romanos 11. Hermanos, cualquier cosa levanten la mano, por favor. Cosa que se pregunta. Sí. Dale, Romanos 11. Vamos a leer del 17 al 22. Romanos 11, del 17 al 22. Hago una introducción para que entiendan. Viene explicando en Romanos, Pablo viene explicando cómo es que los gentiles, los comunes, los que no somos del pueblo de Israel, somos salvos. Dice que éramos un olivo silvestre y el olivo real es el pueblo de Israel. Las ramas que no daban fruto fueron cortadas, desgajadas del olivo real y fueron injertadas las ramas del olivo silvestre, que somos nosotros. Pero la raíz es el pueblo de Israel. Nosotros estamos tomando de la savia del pueblo de Israel. ¿Sí? De ahí viene esta parte que vamos a leer. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en alguna de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es clara la palabra de Dios. El Evangelio es para tomárselo muy en serio, es una oportunidad única en tu vida, es la única oportunidad que tenés. Un día el Señor te dio la fe para creer en la locura del Evangelio. Te despertó. Te dio una esperanza viva que va mucho más allá de lo que puedas llegar a vivir en esta tierra. De cualquier tipo de placer que uno pueda llegar a satisfacerlo en esta tierra. Te dio una esperanza viva. Te hizo vencer la muerte por la fe en Cristo Jesús. Eso no es para que vos te jactes diciendo, yo ya soy salvo. Porque si no perdonó a las ramas que estaban en el olivo real, mucho menos te perdonará a ti. El ser injertados en el olivo real es la posibilidad de tener vida eterna. Pero como Dios es soberano, puede hacer lo que bien le plazca. Lo leímos y lo escuchamos a lo largo de muchos estudios en esta congregación. La primera voluntad de Dios es soberana. Es que hace lo que quiere. Amén. Con quien quiere. En el momento que quiere. De la manera que quiere. ¿Y quién le va a decir, ¿no era que yo soy salvo por creer en Jesucristo? Pero dentro tuyo vos sabés que hay un grado de maldad, una satisfacción de pecado, engaño, mentira, robo, adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, chismes y todas esas cosas que hay que denunciarlas para andar liviano, para glorificar primeramente al que se sacrificó por nosotros. Y después para tener una vida sobria, justa y piadosa, llena de frutos de misericordia. Como cualquier padre quiere que viva un hijo, ¿no? Dios quiere que mi hijo sea chorro. ¿Quién piensa de esa manera? Nadie. Nadie piensa de esa manera de su hijo.
Uno piensa lo mejor para su hijo y quiere lo mejor para su hijo. De la misma manera nuestro Padre. Uno piensa que nuestro Padre disciplina para que uno le vaya mal. Me dice, no, al final, viste, no puedo hacer absolutamente nada. Dice la palabra, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Esta palabra la compartimos hoy con Gaby, ¿no? Diciendo, tenés que mirar las dos cosas, no una sola. ¿No? Porque uno mira y bueno, si aparte Jesús murió por mí. Y listo. Pero no se trata solamente de eso. Ese es una parte del cuerpo. Te falta la severidad de Dios. Tenés que conocer de lo que es capaz Dios. La palabra temer a Dios no le gusta a ningún cristiano por lo general. Yo no le tengo miedo a nadie. ¿No? Pero hay que temer delante de Dios. Absoluta reverencia delante del Señor. Y así es toda la Biblia. Por un lado tenés el profeta Jeremías, ¿no? Que es total, las profecías de Jeremías por lo general nadie las recibe. Por lo general la mayoría de los cristianos reciben las de Isaías. ¿No? Isaías tiene excelentes profecías y Jeremías tiene excelentes profecías porque son conforme a la voluntad de Dios las dos. Es palabra de vida para edificación y nosotros tenemos que tomar las dos. ¿No? Los salmos que hablan de las conductas de los hombres y de las consecuencias de tomar malas decisiones, no las quiere ver nadie. Jesús pagó. Pero sí, uno quiere ser, o sea, como un árbol plantado junto a corrientes de agua y dar fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. Eso sí, lo acepto. La bondad de Dios. Pero someterme al señorío de Jesucristo, no. Estudiábamos quién es Jesucristo, Salvador y Señor. Decíamos que la palabra Salvador en el Nuevo Testamento aparece 22 veces y la palabra Señor aparece 350 veces. Y uno lo toma como Salvador solamente y no como Señor en la vida. Es necesario que nosotros vivamos una vida satisfactoria. Eso se obtiene por estar en el Espíritu. La completud está por andar en el Espíritu. Vamos a leer Marcos 7. Siempre hablamos, ¿no? Que hay pecados externos y hay pecados que no se ven. Lo más difícil es condenar al que anda borracho, por ejemplo, ¿no? La mayoría. William Booth era, que es una iglesia, era borracho. Decía, bueno, no se puede tomar nada porque la cagan. Porque no la paran más, arrancan y no la cortan más. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer la palabra de Jesucristo y todo su consejo, toda su voluntad. Marcos 7, vamos a leer del 20 al 23, ahí nomás. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Gente tóxica, gente contaminada. Imagínense esas películas de donde están en cuarentena y uno se contamina. Los The Walking Dead son que si te tocan, te muerden, te terminás transformando y convirtiéndote a eso. Esto pasa con lo que sale de adentro del hombre. Imagínense que uno se tiene que hacer cargo de que es un contaminado. Entonces yo le digo, ¿qué haces, contaminado?
¿Cómo estás? ¿No? Acá estamos contaminados. Bien contaminado. ¿Y vos contaminado? Bien. Es desagradable, ¿no es cierto? Yo también contaminado, vos también contaminado, ¿no? Y así. Uno le calza gracia, pero la voluntad de nuestro Señor fue limpiarlo de dentro del vaso. Lo que primero hay que limpiarse es la contaminación, lo que contamina al hombre, que es lo de adentro del vaso. ¿Lo estamos haciendo como cristianos? No digo las personas que recién empiezan, y las personas que recién empiecen. Pero hay personas que llevan 20 años en la congregación y siguen siendo los contaminados de siempre. No es lo mismo. No es lo mismo una persona, hablamos siempre de los frutos, la palabra de Dios es perfecta. No es lo mismo un árbol que tiene 50 manzanas y una podrida, no lo vas a cortar porque es un buen árbol, que un árbol de manzana que tiene 50 manzanas podridas. Está totalmente contaminado, ¿no? Nosotros vamos a batallar con el pecado hasta el último día. Amén. Pero no dejen que el pecado esté tranquilo. Dice, despojémonos del pecado que nos asedia, de todo peso. Son lastre. El pecado en nuestra vida es un lastre. Aunque es una satisfacción, ¿no? Porque cualquiera que se emborracha, que miente, que roba, es por satisfacción, le satisface eso, ¿no? Son conductas adictivas. Es una conducta adictiva, la mitomanía, ¿no? La depresión, ¿no? Mirábamos una película, habíamos mostrado una película de cómo se manejan los canales neuronales que están viciados, ¿no? La persona le gusta deprimirse, el que se deprime le gusta deprimirse. El que da lástima, le gusta dar lástima. Pero no se agarra de Jesucristo. Le gusta estar viciado y no le gusta arrepentirse de estar contaminado. No denuncia su contaminación. Sino que hasta le gusta padecerla. ¿Por qué? Porque cuando uno se hace da lástima, hay muchas personas. Entonces es la manera que aprende a vincularse. La manera que nosotros tenemos de vincularnos es Jesucristo. Él es el vínculo perfecto y es la única manera por la cual, el único medio por el cual nosotros nos tenemos que vincular. Es la única forma de que estemos juntos. Es la única forma de que haya luz. Es la única forma de no poner tropiezo a ningún hermano. El que confiese su pecado y se aparte, hallará misericordia. ¿No? Pero si vos encubrís tu pecado, el que encubre su pecado no prospera. Soberbia, altanería, ¿no? Quedarse cómodo, no batallar, ¿no? No hay que multiplicar, dice la nueva traducción, grandeza, altanería, soberbia, cosas que no te sirven, porque estamos de paso. Cuando abrimos la peluquería hace 12 años, frente había unas personas muy exitosas, las dos, mujer y hombre, muy refinados, con muy buenos gustos, muy buen auto, muy buena casa, muy buena postura, ¿no? De muy buen hablar, con mucha elegancia. Ahora atendemos a la misma mujer 12 años después y se hace pis encima. No tienes noción de dónde está, ni quién es, ni mucho menos del buen gusto, ni mucho menos de... Y vos ves cómo la gloria del hombre se desvanece. Hoy en día somos todos jóvenes los que estamos acá y tenemos fuerza. Pero dice en Eclesiastés, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, ¿no? Cuando antes de que tus ojos no vean bien, de que tus oídos no escuchen más el trino de los pájaros, antes de que tus piernas, esas columnas fuertes, ya no puedan llevarte para todos lados,
y todo lo entendemos y está bueno y el estudio está bueno y el Señor habla y uno dice amén y entiende lo que está diciendo, pero durante todo el día se ocupa de su propia vida y tiene las consecuencias de su propia vida. No es plenamente feliz. Bienaventurado significa más que feliz. Hay bienaventuranzas para los hijos de Dios, para los dependientes de Jesucristo. Yo soy un dependiente de Jesucristo. Yo dependo de que cada mañana el Señor renueve su misericordia para esforzarme y tener dominio propio gracias a estar lleno de su Espíritu Santo, para no padecer las consecuencias de cualquier hijo de vecino. Consecuencias que están escritas en la Biblia. Vamos a leer Hebreos 12:4. Bendito sea el nombre de Jesucristo en nuestra vida. Bendito sea Jesús. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. ¿El 6 también? Sí. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Amén. Amén. No entenderá después. Sí, me decía a mí porque... Cuando uno dice amén, ¿sabe qué significa? Sí. Que así sea. Hay veces que la disciplina nos hemos tenido que quebrantar. No sé si todos lo han hecho, pero en un momento de tu vida te tenés que quebrantar y llorar y derramar lágrimas hasta quedarte seco delante del Señor. ¿Querés disciplina? No, porque dice, después sigue, no, si soportás la disciplina, porque ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, pero después trae fruto. Después trae fruto. Cuando uno no toma el consejo, después tiene las consecuencias. Cuando uno se quebranta y se arrepiente, tiene los beneficios. ¿Se entiende? Cuando uno no anda, tiene que padecer la severidad de Dios. Cuando uno anda conforme al Espíritu Santo, padece los beneficios de Dios, ¿no? Disfruta los beneficios de estar en el Señor. Esa es la palabra de Dios. Esa es su voluntad. Desde el principio. Dice que el que cree en Jesucristo y los tomó como Señor debe andar como Él anduvo. El verbo hecho carne. Conforme a su palabra. Lo más parecido a lo que dice la Biblia. Queda un ratito más, ¿cierto? Proverbios 29:6. 9:6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Amén. Sed justo, dice la Biblia, como Él es justo. Amén. Tenemos que andar de una manera justa en nuestra vida. ¿Cómo se va a reflejar esto en nuestra vida? Con canto y alegría. Cantando al Señor y con alegría. Cuando uno es justo en lo que hace, ¿no? Acuérdense del estudio de los dos deudores que escuchamos. Pero en la transgresión del hombre hay lazo. Está buena la segunda parte de este versículo. Está re buena la segunda parte, la verdad que... Qué bueno, el justo cantará y se alegrará, listo. Y si no soy justo, no pasa nada, Jesús pagó. Padecés, tenés un lazo ahí, estás enlazado, ¿no? Por no ser justo, por no decir la verdad, por no descubrir tu pecado, por no denunciarlo, por no arrepentirte, por tener algo con algún hermano, por tener un lazo, ¿no? Por terminar enlazado por no ser justo, como Él es justo. Proverbios 12:21. Este versículo no sé si es tan verdadero. Está buena la primera parte de este. La primera parte está buena.
El otro era la segunda, esta es la primera parte. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Amén, Señor. Pero ser justo implica un sacrificio, ¿no? Para todo lo que uno quiere disfrutar, requiere de sacrificio. Para que nosotros tengamos vida, tuvo que haber un sacrificio. Para que Adán y Eva sean cubiertos, tuvo que haber un sacrificio. Dice Romanos 12 que nosotros nos tenemos que presentar como ofrenda y sacrificio vivo delante de Dios. Y lo que no hay en el pueblo cristiano es sacrificio. Vivimos muy cómodamente. Acá tenemos, este es al Dios al cual servimos hoy en día. Es tristísimo, pero es la verdad. Uno está más mirando Instagram que la Biblia. ¿Quién lee más la Biblia que Instagram? No lo levanten la mano. ¿Cuál es el sacrificio que estamos haciendo para tener una vida feliz, cantando alabanza? Pongo Instagram por poner, ¿no? El que no es Facebook y el que no es un poco tiempo pasado el televisor y tiempo pasado la radio y tiempo pasado... No, yo no miro Instagram, no tengo. Miro Facebook. ¿No? Porque el hombre se justifica enseguida, busca enseguida la manera de justificarse, ¿no? El que no tiene Facebook, ni Instagram, ni teléfono, lee más la Biblia que mirar televisión. ¿Cuenta Badoo? Entonces no hay sacrificio en el pueblo cristiano. No hay sacrificio, no se quieren sacrificar. Ofrenda de sacrificio vivo en olor fragante. Amén. No hay ese sacrificio. Entonces la vida de los cristianos están más para el psicólogo y antidepresivos que para estar con gozo y alegría y cantando alabanza. Nadie se encierra en su habitación a orar una hora. Ni una hora pueden orar, dice el Señor. Los cristianos niegan a Jesucristo delante de sus amigos, de su entorno social. No todos, ¿eh? Pero padecen mucho, ¿no? Por ser injustos. Están enlazados, ¿no? Su vida no se condice con lo que dice la Biblia. Se parece más al monólogo que tiene armado para sí mismo, ¿no? Los versículos... Dice que la Biblia es el consejo bíblico y nada de desecharse. El consejo de Dios y nada de desecharse. Por eso dice bondad y severidad. Gracias a Dios que el Señor nos corrige. La tristeza que según Dios es para arrepentimiento. Así que si alguno está triste y se considera un hijo de Dios, sepa que es que se tiene que arrepentir de algo. Considérelo. Y haga la voluntad del Señor. Isaías 57, 21. Entonces nosotros tenemos que ser piadosos, ¿no? Sí. Cuando uno no está siendo piadoso, ¿qué está haciendo? Impío. Impío. Y cuando uno es un impío, ¿qué dice la Biblia? Que no está en paz. Ese versículo se lo pueden saber, se lo pueden aprender, pero lo que hay que aprender es a ser piadoso todo el tiempo. Reconócelo en todos tus caminos al Señor. Volvemos a la base. Cómo tratás a tu esposa, cómo tratás a tu esposo, cómo tratás a tus hijos, cómo sos con tus compañeros de trabajo, cómo son con tus amigos, cómo son con tus padres, cómo sos con tus hijos, ¿no? Cómo sos con tus hermanos. ¿Sos buena onda o sos bíblico? El mensaje parece duro, pero es para bendición. No es para que uno lo padezca. Es para que uno deje de padecer. Es para que uno deje de padecer y rompa ese molde
en el cual está todo el tiempo girando día tras día, día tras día, y su vida no cambia porque no toma otro camino. Porque hace siempre la misma cuenta y no le da la nafta para creer a la palabra de Dios y cambiar y andar por el camino angosto, diciendo yo me meto por acá, yo me la juego en el Señor. Muchas veces en la vida nos va a tocar dar saltos de fe, decisiones de fe. Vendo todo y lo juego al 45 a la cabeza. Nicolás. Justo ayer veía un video cortito que puso Graciela, no lo vi entero, pero comenzaba en esta búsqueda de acercarnos más a Dios y tener una comunión íntima. Primero el pecado, de denunciar nuestro pecado, de ver nuestro pecado y de batallar contra él. Y estar dispuesto a cortarnos la mano para si es necesario, ¿no? A cualquier precio. Y esto que hoy compartís es un poco la vida normal. O sea, un cristiano tiene que ser así. O sea, así, como la Biblia nos dice, que tenga gozo, alegría y tenga paz y los frutos del Espíritu. O sea, es lo que decía el video, era los votos, la decisión de hacerlo. Porque Pablo también dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. O sea, ese esfuerzo que tenemos que dar, ese decir, sí, lo voy a hacer, ese creer a Dios, que dice que Él multiplica la fuerza de que no tiene ninguna. ¿No? Es parte de que Dios nos va a dar si nosotros realmente disponemos el corazón a hacer la voluntad de Dios. Amén. Si no, vamos a seguir justamente en nuestra de decir, bueno, me victimizo y creo que soy la víctima y me sigo dando a mí mismo el azote en la paz. Hoy es un excelente día para dejar el peso al Señor. Es un excelente día para que cada uno le entregue la carga al Señor Jesucristo de todo corazón. Disponga su corazón a entregar esa carga y correr liviano y buscarlo a Él día a día y escuchar al Espíritu Santo y que día a día el Espíritu Santo te diga lo que tenés que hacer, lo que tenés que hablar, si tenés que estar tranquilo, si tenés que estar confiado en Él, regocijado en Él, esperando en su palabra. Regar la planta para obtener los frutos. Hoy, en tanto que se dice hoy, hay esperanza. Para finalizar vamos a leer Isaías 59 completo de la Nueva Traducción Viviente, que me parece un poco más. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentira y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Incuban serpientes mortales y tejen telas de arañas. El que caiga en sus telarañas morirá y aún acercarse a ellas será peligroso. Con sus telas de araña no se puede hacer ropa y nada de lo que ellos hacen es útil. Todo lo que hace está lleno de pecado y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen aún un momento de paz. Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos a tiendas como los higos juntos a una pared, palpando para encontrar el camino como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos somos como los muertos. Gruñimos como osos hambrientos, gemimos como el arrullo lastimero de las palomas. Buscamos la justicia, pero nunca llega. Buscamos el rescate, pero está muy lejos de nosotros. Pues nuestros pecados se han acumulado ante Dios y testifican en contra de nosotros. Así es, sabemos muy bien los pecadores que somos. Sabemos que nos hemos rebelado contra el Señor y también lo hemos negado. Le hemos dado la espalda a nuestro Dios.
Sabemos que hemos sido injustos y opresores, preparando con cuidado nuestras mentiras engañosas. Nuestros tribunales se oponen a los justos y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y se desagradó, descubrir que no había justicia. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus adversarios. Les dará su merecido hasta los confines de la tierra. En el occidente la gente respetará el nombre del Señor, en el oriente lo glorificará, pues Él vendrá como una tempestuosa marea impulsado por el aliento del Señor. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Padre. Dios los bendiga, hermano.